Existen historias que no comienzan con gloria ni con milagros visibles, sino con silencio, dolor y olvido. Historias de personas que el mundo intentó borrar, pero que Dios decidió revelar con el paso del tiempo. La vida de Santa Josefina Bakhita nace exactamente así, lejos de cualquier honor humano, distante de palacios y de templos, en una realidad marcada por contrastes profundos, donde la belleza de la creación coexistía con una de las mayores crueldades de la humanidad, la esclavitud. Su historia no empieza con aplausos, sino con el anonimato absoluto, no con reconocimiento, sino con un olvido impuesto. Antes de ser recordada por el mundo entero, antes de ser venerada y antes de que su vida fuera narrada, fue solo una niña invisible a los ojos de la historia, viviendo en una tierra que conocía tanto la sencillez de la vida comunitaria como la violencia de la explotación humana. Esta es una narrativa que atraviesa dolor, resistencia y transformación, y para comprenderla es necesario caminar paso a paso, respetando el tiempo, el contexto y los acontecimientos que moldearon su alma. Cada etapa de su vida lleva marcas profundas, y solo siguiendo su trayectoria en orden, desde el inicio, es posible entender cómo una infancia común fue brutalmente interrumpida, dando origen a una de las historias más impactantes de fe y dignidad humana jamás conocidas. Josefina Bakhita nació alrededor del año 1869 en la región de Darfur, en el actual Sudán. No existen registros detallados sobre sus padres, pero se sabe que nació en un entorno de afecto. Creció en la aldea de Olgoza, un lugar donde la vida no se medía por el reloj, sino por el ritmo del sol y de las estaciones. Allí vivía en una cabaña sencilla con sus 7 hermanos, en una comunidad donde el concepto de familia se extendía a todos los vecinos. Bakhita era una de las gemelas del hogar y crecía bajo el sol de África, rodeada de un ambiente de profundo cariño y protección. La vida en Olgoza estaba marcada por una rica tradición de trabajo comunitario. Mientras los hombres cuidaban del ganado y de la agricultura, las mujeres y los niños se dedicaban al arte que sostenía la identidad del pueblo Dagyú. Desde muy pequeña, Bakhita observaba el movimiento de manos hábiles, que transformaban elementos de la naturaleza en objetos de uso y belleza. Había el tiempo del tejido, donde fibras naturales eran entrelazadas con paciencia, y el tiempo de la cerámica, cuando el barro era moldeado con cuidado para crear jarras y utensilios que contaban la historia de sus ancestros. Cada pieza artesanal, cada adorno y cada herramienta llevaba el ADN de una cultura que valoraba el trabajo manual como una forma de oración y de conexión con la tierra. Nada indicaba que aquella niña tendría un destino extraordinario. Su vida seguía la armonía de las prácticas ancestrales, entre el aprendizaje de los oficios y los juegos al aire libre. Sin embargo, mientras la aldea se entregaba a la paz cotidiana y a la belleza de sus artes, el peligro avanzaba silenciosamente por las fronteras de Darfur. El tráfico humano, movido por la codicia, ya rondaba aquella armonía. El primer golpe llegó cuando Bakhita tenía apenas 5 años, marcando el final de aquella era de inocencia. Ella estaba en el campo ayudando a su madre cuando el silencio de la sabana fue brutalmente roto. El sonido de caballos al galope y gritos de guerra resonaron por toda la aldea. Eran los negreros, mercaderes de personas, que invadían Olgoza para transformar vidas libres en mercancía. Ante los ojos aterrorizados de Bakhita, su hermana mayor fue dominada, atada y secuestrada. La artesanía inacabada, las herramientas de trabajo y la paz de la cabaña quedaron atrás en medio del caos. Bakhita recordaría durante toda su vida cada lágrima derramada aquel día, sintiendo el vacío de una familia fragmentada para siempre. Pasaron 2 años desde que la hermana de Bakhita fue llevada.
Una mañana, Vaquita fue con una amiga al bosque para recoger hierbas. Dos desconocidos aparecieron, la capturaron y sintió manos fuertes sujetando sus hombros. Sacaron un machete y un fusil y la amenazaron diciendo: «Si gritas te mato, vamos, síguenos». La niña temblaba de miedo e intentó gritar, pero la voz quedó atrapada en su garganta. Ese momento marcó una ruptura definitiva entre el antes y el después, cerrando su infancia de manera violenta e irreversible. Arrancada de su tierra, de su familia y de su identidad, la infancia dejó de ser tiempo de protección y se convirtió en el inicio de una larga jornada de sufrimiento. Años más tarde, ya adulta, Vaquita relataría que siguió a aquellos hombres como solía obedecer a su propia madre, sin comprender el peligro que la rodeaba. Tras el secuestro, llegó el primer cautiverio. Cerca de un mes encerrada en una habitación completamente oscura, recibiendo apenas lo mínimo para sobrevivir, sumergida en el miedo y la soledad. Allí, el suelo era su cama. Su única alegría era caer exhausta y soñar con su familia, pero el sueño pronto daba paso a la pesadilla de la vida real. Debido al trauma vivido, Vaquita olvidó el nombre que había recibido al nacer. Fue en ese lugar oscuro cuando un raptor preguntó al otro: «¿Cómo vamos a llamar a esta niña?». Y la respuesta fue: «Afortunada, la llamaremos Vaquita». En árabe, Vaquita significa afortunada. Sin saberlo, estaban profetizando el futuro de aquella niña. En 1877, Vaquita fue vendida a un mercader y atada a una caravana. Ella relató la angustia de ver las heridas abiertas en el cuello de los esclavos adultos que caminaban encadenados bajo el sol abrasador durante 8 días. En esas largas marchas por el suelo árido, el agotamiento era la única compañía. Cuando la caravana finalmente se detenía para descansar, el escenario era de dolor y silencio. Hombres, mujeres y niños caían sobre la tierra seca, intentando recuperar el aliento bajo la poca sombra disponible. Vaquita observaba el sufrimiento a su alrededor, cuerpos marcados por el sol, cadenas que nunca se retiraban y un miedo constante. Allí, el descanso no significaba paz, sino la espera de una nueva jornada de humillación. En un intento desesperado de escapar, Vaquita y una amiga huyeron hacia la selva durante la noche. Corrieron sin mirar atrás hasta escuchar el rugido de un león que las rodeaba en la oscuridad. Subieron a un árbol tan rápido como pudieron, temblando al ver a la fiera debajo. Escaparon del león, pero al amanecer el destino fue cruel. Fueron capturadas de nuevo y llevadas a El Obeid, el centro del comercio humano. Allí, Vaquita sería vendida una vez más, sin saber que el ciclo de violencia estaba a punto de alcanzar su nivel más devastador. Desde ese momento comenzó una secuencia de ventas entre distintos amos. Vaquita pasaba de mano en mano como un objeto hasta ser llevada a la casa de un general turco. Bajo ese techo viviría los años más oscuros de su servidumbre. Durante 3 años, no hubo un solo día sin que una nueva herida se abriera en su cuerpo. El látigo y el abuso eran la norma, y su dignidad era puesta a prueba a cada instante. Fue en esa casa donde ocurrió uno de los episodios más traumáticos de su vida, el tatuaje forzado. Como señal definitiva de posesión, decidieron marcarla para siempre. El proceso fue un verdadero ritual de tortura. Primero utilizaron harina blanca para dibujar lo que ella llamaría más tarde el mapa del dolor, directamente sobre su piel. Con el diseño listo, tomaron una cuchilla e iniciaron los cortes profundos: 6 en el pecho, 60 en el vientre y 48 en el brazo derecho. Vaquita relataría después el punto máximo del suplicio. No puedo describir lo que sentí, especialmente cuando esparcieron sal violentamente sobre las heridas para que las cicatrices quedaran en relieve.
Tras la tortura, ardía en fiebre y sed, inmovilizada por su propia sangre durante más de un mes, esperando apenas el final. Al terminar, su cuerpo llevaba 144 cicatrices, un número que recordaría con exactitud el resto de su vida. Años después, afirmaría que hubo sufrimientos aún peores, horrores que prefirió callar por considerarlos imposibles de narrar o escribir. A pesar de tanta barbarie, reconocería con claridad que no murió por milagro, sino por una fuerza invisible que la sostuvo y que ella atribuía a Dios. Dejó un testimonio firme sobre la preservación de su alma, diciendo que estuvo en el barro, pero no se ensució. Sorprendentemente, también reconocería que recibía una protección constante de la Virgen María, incluso antes de conocerla o comprender quién era. En 1881, ese escenario de horror comenzó finalmente a dar paso a un nuevo horizonte. El general turco, temiendo el avance de los revolucionarios en Sudán, decidió vender a sus esclavos en Jartum antes de regresar a su patria, abriendo el camino para el encuentro que cambiaría el rumbo de la historia de Vaquita. Así fue como, en 1882, la vida de Josefina Vaquita tomó un giro decisivo en Jartum, cuando fue comprada por el cónsul italiano Callisto Legnani. Vaquita recordaría ese momento con una frase reveladora: «Esta vez fui verdaderamente afortunada». Su nuevo amo era amable y afectuoso, y por primera vez desde su secuestro conoció lo que significaba ser tratada con dignidad. Finalmente, Vaquita pudo experimentar la paz. Con el cónsul comenzó la travesía que la sacaría definitivamente de África, abriendo camino a una realidad hasta entonces inimaginable. Pasaron 2 años en Jartum, pero la situación política en Sudán se volvió peligrosa con la revolución mahdista. El cónsul tuvo que regresar a Italia. Vaquita nunca había oído hablar de ese país, pero una fuerza que no supo explicar y que más tarde comprendería como el Espíritu Santo le dio valor para suplicar que la llevaran con la familia a Europa. La petición fue aceptada. El viaje comenzó con la travesía del desierto hacia el este, hasta llegar al puerto de Suakin, a orillas del Mar Rojo. Allí, Vaquita vio por primera vez la inmensidad del agua. Al subir al barco, dejó atrás el continente de sus dolores. Tras el cierre de la misión diplomática y la llegada a suelo italiano, en el puerto de Génova, el cónsul regaló a Vaquita a una familia amiga, el matrimonio Michieli, establecido en Mirano, en la región del Véneto. En Italia, fue entregada a la familia Michieli y se convirtió en niñera de la pequeña Alice, llamada Mimina. Vaquita asumió el cuidado de la niña y con ella desarrolló un vínculo profundo y humano, marcado por el afecto cotidiano y la confianza mutua. Cuidaba de la pequeña con una ternura que impresionaba a todos, como si el amor por aquella niña estuviera sanando sus propias heridas. Durante los viajes de negocios de la familia Michieli, Vaquita y la pequeña Mimina se alojaban con las hermanas Canosianas en Venecia. Fue en ese ambiente de paz donde el señor iluminado Cecchini, administrador de la familia, le presentó un pequeño crucifijo de plata. Le explicó que aquel hombre clavado en la cruz era Jesucristo, el Hijo de Dios, que había muerto por toda la humanidad. En ese instante, Vaquita sintió un impacto profundo. Reconoció que la presencia misteriosa que la había protegido durante los años de dolor finalmente tenía un nombre. Llenándose de gratitud espontánea, comenzó a llamar a Dios Paron, término del dialecto veneciano para Señor. La cruz, antes un objeto desconocido, se convirtió para ella en un secreto de fuerza y consuelo. Con una convicción nacida de sus cicatrices, afirmaba: «Si hubiera conocido a Jesús durante mis años de esclavitud, habría sufrido mucho menos». Este despertar de fe culminó en una entrega total el 9 de enero de 1890,
Vaquita recibió el bautismo, asumiendo el nombre de Josefina Margarita y Afortunada, una elección que simbolizaba la alegría que, según ella, solo los ángeles podrían describir. Ese mismo día, recibió también la primera Eucaristía y la confirmación. A partir de entonces, su vida adquirió un eje nuevo y definitivo: la decisión consciente de pertenecer por completo a su parón, iniciando un camino de libertad que ninguna cadena humana podría volver a quitarle. Sin embargo, su permanencia en Italia fue puesta a prueba. La señora Michieli exigió que Vaquita regresara con la familia a África. Pero Vaquita, sintiendo que Jesús la quería para sí, se negó a partir. El caso llegó al procurador del rey, quien emitió una decisión histórica. En Italia no existe la esclavitud. Vaquita era por derecho una persona libre. Así, en 1893, ingresó en la congregación de las Hermanas Canosianas. Su vida en el convento estuvo marcada por la sencillez, sirviendo como portera, cocinera y sacristana. Llamada Hermana Morena, conquistaba a todos con una mirada que guardaba paz, a pesar de las marcas del pasado. Al contar su historia, lo hacía sin rencor. Su respuesta sobre lo que haría si encontrara a sus verdugos sorprendió al mundo. Si encontrara a los negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría y besaría sus manos, porque si no hubiera sucedido todo eso, hoy no sería cristiana ni religiosa. Con el tiempo, el cuerpo de Vaquita sintió el peso de las torturas de la juventud. Atada a una silla de ruedas, no veía una prisión, sino un altar, repitiendo siempre: «Estoy como el patrón quiere». Durante la Segunda Guerra Mundial, su fe protegió a la ciudad de Schio. Mientras caían bombas, ella permanecía en paz, diciendo que el patrón lo gobernaba todo. El 8 de febrero de 1947, Vaquita partió hacia la eternidad. En su agonía, llegó a pedir que aflojaran las cadenas de sus muñecas, reviviendo dolores del pasado, pero falleció sonriendo tras su última visión, cuando exclamó: «¡Miren, es la Virgen María!». Pero el misterio no terminó allí. Relatos de la época y documentos de la canonización mencionan que, incluso después de la muerte, su cuerpo no se volvió rígido. Durante los 3 días de velatorio, quienes la visitaban podían mover sus brazos y manos. Su piel permanecía suave y tibia, como si estuviera simplemente dormida. Hasta hoy, sus restos mortales se conservan en una urna bajo el altar de la Iglesia de la Sagrada Familia en Schio, Italia. Esta historia de santidad cruzó el océano y encontró hogar en Brasil. El milagro de su canonización ocurrió en Santos, São Paulo, con la curación instantánea de Eva da Costa Onishi, desahuciada por los médicos. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II la elevó a los altares como la Hermana Universal. Santa Vaquita se convirtió en el mayor símbolo de que la verdadera libertad nace en el interior y de que ningún dolor es mayor que la capacidad de Dios para transformar el sufrimiento en luz. Vaquita no intentó borrar su pasado, permitió que fuera resignificado a la luz de Dios, revelando que ningún dolor es inútil cuando se entrega con sentido. Al recorrer su historia paso a paso, desde la infancia brutalmente interrumpida hasta la santidad reconocida, queda claro que su verdadera grandeza estuvo en la fidelidad diaria, en el perdón sin condiciones y en la confianza absoluta en la providencia divina. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia para que el mensaje de esperanza de Vaquita alcance a muchas más vidas. En un mundo marcado por heridas invisibles y cansancio interior, su historia sigue siendo un faro silencioso que recuerda que nadie es definido por el sufrimiento que vivió, sino por el amor que decide cultivar.
Que Santa Josefina Vaquita interceda por ti, transformando tus dolores en esperanza y fortaleciendo tu fe en los momentos difíciles. Que por su intercesión Dios te conceda paz, perseverancia y confianza para seguir adelante. Que tus pasos sean bendecidos, tu corazón fortalecido y tu vida protegida hoy y siempre. Amén.